Ya nosotros entonces vimos el capítulo 3, capítulo 4, en especial el capítulo 4 ya empieza a hablar acerca de la restauración. Decimos la restauración que está haciendo Eliseo en el país de Israel, y haciéndole nuevamente creer al pueblo sobre la escritura. Vimos el caso de la viuda que había perdido a su esposo y se había quedado con deuda y tuvo que recurrir a Eliseo. Y Eliseo le dio la sugerencia de que llenara con lo poco que tenía, que era un tarrito de aceite, vasijas vacías, vasijas que no estaban en uso, y que de eso viviera. Y eso fue un milagro grande, ¿no? Fue un poder que se empezó a manifestar ya ahí en ese tiempo. Luego aparece la tsunamita, que esta persona no necesitaba nada económicamente, era un caso diferente totalmente, ¿no? La otra era muy pobre, esta sin embargo era una persona importante, pero tenía un problema, que no podía tener hijo, ¿no? Y ya era su esposo mayor, pero tenía el deseo y el corazón de servir al siervo, ¿no? Al profeta. Inclusive le preparó un aposento. Y en recompensa, Eliseo le hizo un milagro de que pueda nacer su hijo. Pero eso no era todo, sino que pasando el tiempo, su hijo tuvo una enfermedad y a través de un milagro, el niño vuelve a vivir. Entonces nos está mostrando lo que va a ser, lo que significa restaurar al pueblo que se había apartado de la palabra. Recuperar su bienestar como familia, como su bienestar como esa viuda pobre, y también inclusive restaurar la vida de alguien que perdió a su hijo. Las mismas cosas que vamos a ver después cuando aparece el Mesías va a hacer en su pueblo. Las mismas cosas. Bueno, después aparece una serie de milagros, ¿no? Incluyendo ahí en una olla que habían echado hierbas venenosas y le había echado una harina, un polvo especial, y esa olla se había restaurado. Y también de unos 20 panes poder alimentarle a, creo que eran 100 o 200 personas, ¿no? Milagros como eso ya empieza a manifestarse en tiempo de Eliseo. Entonces vemos que el objetivo de Eliseo, o sea, el objetivo de Elohim hacia Eliseo es que la gente vuelva a creer en el Elohim de Israel, vuelva a tener confianza. Pero eso se veía en pocas personas. A pesar de todos estos milagros, el pueblo seguía siendo duro, seguía siendo incrédulo, porque el pueblo se guiaba más por las autoridades políticas. La gente siempre se guía más por los acontecimientos que por las cosas que pasan en la escritura, en la palabra, ¿no? Siempre está más pendiente por temas así relacionados al ambiente, a la política, al fútbol, deporte, farándula, y casi no le da tanto interés a lo que se trata de la palabra, de la escritura. Ese era el ambiente también en aquella época. Entonces, ya que así estaba la situación, esta vez la manifestación milagrosa va a extenderse ya. Ya no va a ser solamente hacia el ser, el habitante común, sino va a llegar hasta los límites o más allá de los límites de Israel. Inclusive hasta sus enemigos. Le va a tocar a una cautiva, va a tocar la vida de reyes. Esta acción ya se va a introducir en la política. Y para este entonces, para la época de Naamán, ya había pasado un buen tiempo. Eliseo ya era mayor. El rey Jorán seguía gobernando en Israel. Ben-Hadad II era el rey en Siria. Ben-Hadad II y el rey Jorán no es que eran muy amigos, que digamos. Habían tenido su encontronazo en alguna etapa. Y los que solían invadir Israel no era un ejército oficial, eran como guerrillas o grupos de vándalos sirios que solían atacar aldeas y secuestraban jovencitas y las llevaba y las vendía en Damasco como esclavas. Eso es lo que solía ocurrir. Entonces no es que
Naamán estaba viniendo a hacer una guerra con Israel, ni hizo ninguna guerra con Israel. Pero hay antecedentes de que en algunas batallas que tuvieron ellos, Naamán participó. Inclusive hay comentarios que años atrás, cuando Naamán era más joven, se dice que él fue, comentario, el que lanzó ¿se acuerdan la flecha que un soldado tiró a la aventura y le dio directamente a Acab? Se dice, comentarios, se creen, fuentes, que era Naamán, que Dios ya les usó desde aquella época. Que la verdad Dios le escogió a Naamán desde joven, desde niño, para disciplinar, para enjuiciar a Israel. Y eso no sería la primera vez, porque también Dios escogió a Nabucodonosor para enjuiciar a Israel, ¿no? Le llamó su siervo. Entonces, aparentemente Naamán es un sirio que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero a través de esta historia vamos a ver que Dios a él estaba ya marcando y estaba fijando su vida para una gran obra, para hacerle entender algo importante a los israelitas. Él creía en sus dioses, él tenía sus dioses, él no adoraba al Dios de Israel. Pero fíjense cómo empieza la historia acá, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Primeramente, que era el comandante de la fuerza de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. Y miren lo que dice acá, porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Muchas veces los sirios estuvieron a punto de caer en manos de los asirios y en manos también de otros pueblos, inclusive egipcios, inclusive con Israel. Pero dice que Elohim le daba inteligencia y valentía a este muchacho, Naamán, para salvarle de esa guerra que ellos estaban teniendo a los sirios. Y de ahí que se deduce que, porque se acuerdan que la guerra contra Israel había terminado cuando murió Acab, ¿no? Cuando la flecha cayó, ellos dijeron, basta, terminó la guerra. Entonces como que él le dio el tiro final. Podemos pensar que ahí se relacionaría esto. Entonces, los sirios siempre han sido enemigos de los hebreos. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora siguen siendo sus enemigos, ¿no? Siempre tienen problemas con ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos tienen una maldición, sino que entre ellos el pueblo escogió un remanente que puede ser luz para los mismos hebreos. Por eso, inclusive, no sabemos muy bien actualmente en la historia si alguno de esos sirios, muchos sirios yo escuché que entendieron ya la palabra. Ustedes saben que hay muchos sirios que entendieron ya la palabra de restauración. Entendieron ya que Yeshua es el Mesías de Israel, pero son sirios. Raro, ¿no? Eso. Hay judíos que no creen en Yeshua, pero hay sirios que sí creen. Hay sirios que se hicieron creyentes, se hicieron, se puede decir, cristianos. Se hicieron cristianos. Y varios sirios. Acá en Paraguay hay muchos sirios. Bueno, para continuar. Entonces el Eterno le había dado a Siria. Ahora miren lo que dice. Era este hombre valeroso en extremo. Y acá le arruinó todo. Pero leproso. Su Señor le respetaba. Él había salvado a su país de diferentes batallas, guerras. Eso era algo heroico en un país. Vos ser un comandante que libraba a tu país de diferentes batallas, diferentes problemas. Vos sos el héroe nacional. Después del rey, sos la persona más importante en el país. Pero tenía un problema, una famosa enfermedad ya de antaño que se llamaba lepra. Esa enfermedad es muy terrible. Vamos a ver un poco el punto. Fíjense lo que dice ahí. Naamán, agradable. Eso significa la palabra Naamán, agradable. Se dice que realmente él no era una persona, así como siempre nos habían pintado, argel, malvado, asesino, déspota. Al contrario, dice que él era muy misericordioso cuando había ataques. Por eso, si ustedes se dieron cuenta en el video, él
viene y le rescata a esa niña de las bandas armadas. Esos que le atrapaban a la niña eran tipo bandido cuera, que se iban y atacaban aldea y secuestraban jovencita y la llevaban y la vendían como esclava. Y él vino y le rescató de ahí, de esa gente, ¿no? Era una persona bien, como dice ahí, agradable. Por eso también su rey le apreciaba mucho, porque era honesto. A pesar de que tenía mucho poder, mucha fama, él siempre rendía los honores a su señor. Y su rey le apreciaba demasiado. De acuerdo al relato, era el general de los ejércitos del rey Ben-Hadad II, en tiempos de Jorán, rey de Israel. Entonces, para ubicarnos en la historia. Ben-Hadad II y el rey Jorán, hijo de Acab. Bueno, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas. Eso significa así, tipo guerrillero o bandido cuera. No sé, ¿y cuál? Pola y golpe. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Empezó ella a hacer, no sabemos, según el programa, él le rescató. Algunos comentan que él la habrá comprado en una feria de esclavos. Algo habrá ocurrido, pero de alguna manera esta muchacha llegó a su casa para que sea servidora. Normalmente se cuenta que este tipo de personas, muchas veces para los asaltantes, mataban a sus padres, mataban a su familia, quemaban sus casas y prácticamente quedaban huérfanas. Muchas veces quedaban desprotegidas. Entonces, así actuaban la gente en aquella época. Secuestrar niños para venderlos como esclavos era algo común en esos tiempos. Y también, pasando el tiempo, inclusive en Israel ya iba a ser una práctica. Estamos ya llegando a época donde Israel mismo va a secuestrar, va a esclavizar a su pueblo y los va a vender como esclavos. O sea, Israel mismo se va a corromper en ese punto. Y los otros países ya para ellos era normal este punto. Ahora, él dice que tenía lepra. Entonces, para entender un poco nomás sobre el problema de la lepra, es una enfermedad que va destruyendo el nervio, los nervios, va destruyendo los nervios y después vos empezás a perder sensibilidad en la parte de tu cuerpo. Pero como se va descomponiendo, te va deformando todo. ¿Vieron ya usted alguna vez a una persona en vivo con lepra o en fotografía? Bueno, le va deformando todo, precisamente se cae la nariz, la oreja, el dedo. Terrible. Es una enfermedad terrible que existía en aquella época. Se consideraba que ya era incurable. Según el texto de la Escritura, la lepra para los hebreos era un castigo de Dios. La lepra para los hebreos era un castigo de Dios. Representaba el estado de tu corazón. O sea que Dios quería mostrar tu piel, tu cuerpo, para que vean cómo estaba tu corazón. Ese era de acuerdo al punto de creencia de los hebreos. Por eso vamos a ver un texto en el libro de Números. Vamos a ver un poco, ahí está guardado, ¿no? Números 12. Ahí está. Fíjense lo que dice ahí. Este es un caso muy típico que ocurrió en tiempos de Moisés y que nos hace entender las causas de la lepra. Fíjense, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, o sea, de su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Moisés? Séfora, ¿no? Que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Eterno. No ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba escuchando de ellos? En su corazón ellos empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque dicen que esta mujer, o sea, Sífora, muchas veces se interponía entre Aarón y Moisés y su hermana, ¿no? Cuando ellos querían hablar algo con Moisés, ella, no, ahora no. O sea, le cerraba la puerta. Entonces dijeron, tu esposa es una sinvergüenza, tu esposa es esto, nosotros somos tu hermano. Después Aarón y María se reunieron y empezaron a decir, además, Dios también nos habla a nosotros. Dios no solamente habla por Moisés, murmuraron contra Moisés. Pero claro,
¿Quién veía eso? ¿Quién ve cuando vos murmurás el famoso de allá? Ahí pesa, ¿no? La pastora iba ahí allá. Sí, yo iba ahí. ¿Conoces esa onda ahí, no? ¿Cómo se puede decir? Etaku la siervore. Etaku la o dirigente. Aupei o payela yetaku. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo normal, ¿no? Todo normal. Entonces, esta charla no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Eterno, era Cañijabe, pero el Todopoderoso escuchaba. Entonces, para que todos sepan quién es María, miren lo que dice ahí. Y aquel varón Moisés era manso y más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo al Eterno a Moisés y a Aarón y María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y esto es clave, esto es importante. Cualquier otro profeta que aparezca, yo le voy a hablar en visión, sueños, profecía, cualquiera profeta que venga. No así a mi siervo Moisés, dice, que es fiel en toda mi casa. ¿Y qué dice ahí? Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Imagínense, esta escritura que nosotros tenemos, los 5 libros de Moisés, fue expresado por el Todopoderoso a Moisés cara a cara. Los demás que van a venir después de él van a ver visiones nomás, van a tener manifestaciones. Pero con Moisés habló cara a cara. Escribe Moisés, dile al pueblo, escribe. Quiere decir que era un contacto directo. Quiere decir que tiene mucho valor, mucha importancia, porque es el corazón del Todopoderoso. Entonces, cuando ellos están hablando contra Moisés, ¿contra qué están hablando? Contra esta palabra, contra la Torá, contra los mandamientos, contra la ordenanza. No murmuraréis contra el príncipe de tu pueblo, dice en uno de los mandamientos, uno de los mispatim. No murmuraréis. Y ellos estaban haciendo eso. Entonces le está diciendo: ustedes están quebrantando uno de los mandamientos, siendo ustedes su hermano, su pariente. Entonces la ira del Eterno, que dice ahí, se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí Miriam, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Y qué pasa cuando uno está con lepra? Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces ahí podemos entender que cuando la lepra se manifestaba en el tiempo del pueblo de Israel, quería decir que ellos habían pecado, que había pecado en su corazón. Entonces podemos deducir que la lepra representa el pecado que el Padre quiere que se vea, que nosotros estamos ocultando, y quiere que se vea, que se manifieste directamente. Y así le pasó. Entonces, ¿qué lo hicieron a Miriam? Le apartaron del campamento. ¿Qué pasaba con una persona que cometía lepra? Era apartado del campamento. Vamos a mirar otro texto en Levítico. En Levítico 13:44. 13:44. Ahí, 13:44. Leproso es inmundo. Y el sacerdote, en el capítulo 13 habla todo acerca de los leprosos, cómo va a ser, cómo se le va a descubrir. El sacerdote le tiene que investigar. Una vez empieza a aparecer poquita mancha, el sacerdote le tiene que hacer un estudio minucioso, le encierra en un lugar, le saca otra vez. Detalladamente explica todo el capítulo 13, ahora no podemos compartir todo. Pero el 44 ya dice, después de que le hizo todo el estudio, dice: leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego: inmundo en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo.
Tiene que ir con su cabeza pelado y ropa todo sucia y caminar, oh, soy inmundo, para que nadie se acerque a él. Él no puede andar diciendo que no soy leproso. Tiene que descubrir su vergüenza. Es terrible, ¿no? Terrible. Pero el Todopoderoso no hace. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Y después habla más hasta el tiempo en que pueda recuperarse. Si logra recuperarse, quiere decir que el Todopoderoso le ha redimido, que Él ha entendido su culpa. Imagínense, soy inmundo. Eso quiere decir que tiene que humillar su corazón, tiene que aceptar, he fracasado, he pecado. Pero muchas veces, cuando no se manifiesta tu suciedad, cuando puedes tapar todavía, no, yo no tengo problema. Mucha gente por eso oculta su pecado. Estamos captando, ¿no?, qué representa este punto. Hay otro, ya leímos todo Levítico. Bueno, volvamos a Naamán. ¿Qué más dice? Entonces, era leproso entonces. Y de Siria habían salido bandas armadas, le habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense algo importante que esta muchacha le habla a Naamán, a su esposa. En mi país, Samaria, hay un profeta que puede curarle de su lepra a el general. Dice en la historia que nunca antes, o sea, nosotros también hasta ahora que estamos viendo la escritura, a un leproso. Fíjense ahí, dice Lucas 4:27, Yeshua está predicando, dice, y muchos leprosos había en Israel. ¿Así dice o no? En tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, ninguno podía recibir esta bendición. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Israel ya no estaba viviendo conforme a las reglas que decía la Torá. ¿Qué decía la Torá? En el caso de un leproso, tiene que presentarse, tiene que seguir algunos rituales, tiene que ofrendar, tiene que ir ante el sacerdote, en ese caso era en el templo. Pero ellos ya dejaron, inclusive en aquella época el rey Jorán decretó que a los leprosos hay que echarle fuera, hay que expulsarle, ya no queremos saber nada de ellos. Cambió la ley. Entonces, estos leprosos no sabían más cómo podían ser curados y prácticamente no les importaba más, así nomás vivían. Y nunca vinieron a buscar la misericordia en el profeta Eliseo. Para aquel entonces Eliseo era considerado como un loco, o un enemigo del país, un enemigo del gobierno. ¿Se acuerdan cuando le encontró Eliseo a Joram? Yo no quiero mirarte la cara. Si no fuera por Josafat, yo no te hablo. ¿Se acuerdan? ¿Sabe que vimos la guerra que hubo con los 3 reyes? Entonces, el rey Jorán no le quería a Eliseo. El rey Jorán siempre mandaba apartarle a Eliseo lejos. Entonces, los leprosos estaban con el rey Jorán. A pesar de que eran leprosos, a pesar de que nadie le quería, dijo, rey Jorán, Eliseo muerte. Vea, y se la orgulloso, Gendiman en diela mundo, iba imalan deporte, pero donde orgulloso y tereiti. Creeiti de justicia. Por eso nadie venía a pedirle misericordia al rey, al profeta Eliseo. Nadie venía a pedirle misericordia por el orgullo del corazón. También menciona que había muchas viudas, ¿no? Y que a nadie le salvó sino a la viuda de Sarepta, en tiempo de Elías. Bueno, eso entonces estamos viendo en esta parte. Volvamos a Naamán. Vamos a terminar. Entonces esta muchacha era una de las pocas personas que sabía que en Israel, en Samaria, había un profeta con un poder impresionante. Entonces podemos deducir de que la familia de esta muchacha conocía a Eliseo. Tal vez era hija de alguno de los profetas, tal vez era alguien que experimentó alguno de los milagros de Eliseo, pero le conocía.
Justamente este tipo de persona fue a parar a la casa de Naamán. Como que el Todopoderoso le envió a esta muchacha a la casa de Naamán para que pueda decirle esta noticia. Esta noticia que esta muchacha está dando en la escritura se llama buenas nuevas. O sea, Besorá o evangelio. ¿Por qué? Vamos a entender ahora por qué. Porque el evangelio es la promesa que Elohim le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa de una tierra, promesa de un reino, promesa de un Mesías, promesa de un país bendecido. Esa es la Besorá, ese es el evangelio. Entonces, en medio de tanta tragedia, en medio de gente ignorante, gente orgullosa, gente carnal, se manifestaba un grupo pequeño de gente que todavía llevaba el evangelio más allá de su frontera. Porque la bendición era para todos. La bendición era para todos, por igual. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Acá nosotros podemos ver que inclusive el rey de Siria, que es el malo, que es el pagano, tiene un corazón diferente. Anda a pedir, yo voy a enviar, por favor, te pido que ayudes a mí. Dice que en tu país hay posibilidades, si podés, porque él seguro que creía que Eliseo estaría al lado de él. Pero Eliseo estaba allá, campaña, última, cañé, más viendo y cuál su imbadebe. ¿Vieron ustedes cuando vino ahí, último, pobre era. Nadie le quería dar nada. Él tampoco pedía nada. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Un talento de plata equivale a 35 kilos. Un talento. Entonces, si es 10, son 350 kilos de plata. El gramo, la plata estaba a 5.000, creo. 5.000 el gramo. En 100 gramos sería 50.000, ¿no? Y un kilo sería 500.000. 500.000, un kilo. Y 10 kilos, 5 millones. 10 kilos. Entonces, un talento, ¿cuánto tenía? Le dije 30, ¿no? Entonces son 15 millones, es un talento. Para saber nomás más o menos lo que llevaba. Un talento. ¿Y cuánto talento es? 10 talentos. Entonces, 15 millones por 10 son 150 millones en nuestra moneda guaraní. ¿Es poco o es mucho? Puede ser que esté más caro. Ese es un precio ahí, pues. Si la plata está a 10.000, ya dobla el precio. Pues una idea. Pero ella pide más o menos, ya ve cuándo está la plata ahora. Entonces, 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Cada pieza de oro dicen que tenía 10 gramos. Cada piececita de oro tenía 10 gramos. ¿Y ahí cuánto dice que lleva? 6.000 piezas de oro. Ni calculemos. ya te ves. Y después de 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esos vestidos reales, vestidos especiales. En aquella época eran muy importantes. ¿Te acuerdan que, cómo se llamaba Acán, ¿no? Por causa de que vio mantos babilónicos, él codició y los agarró y por eso fue apedreado. Era algo importante, vestirse con esa prenda era lo más importante. Eran vestimentas especiales. Todo esto era para... ¿Y a dónde se fue? Al palacio se fue. Esto era todo para el rey. El rey solamente tenía que mandar decirle a Eliseo, curarle un poco a este señor. Y todo este dinero se quedaba para el rey. Pero claro, el rey nunca entendió el poder de Eliseo que venía del Todopoderoso, porque nunca le consideró siervo, siempre le consideró un pobre loco que habla de balde, que está contra el gobierno. Él prefería creer, aunque él no adoraba oficialmente a Baal, él adoraba al becerro de oro
que había hecho Jeroboam, ¿no? Su hermano Ocosías sí era adorador de Baal, oficial. Pero Jorán adoraba al becerro de oro, aunque porque su mamá era adoradora de Baal, él también siempre le acompañaba. No es que también no adoraba a Baal, le adoraba también, pero como, sí, mi mamá pues es seguidora de Baal y tengo que acompañarle. Pero él supuestamente oficialmente era jeroboanista. Eso es importante entender también para darnos cuenta de su tendencia. Él no era tan pagano, pero era un rey tibio, un rey más o menos. Y en todo caso a Jeroboam, a Eliseo le consideraba un pobre hombre. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Imagínense que el rey de Siria estaba creyendo en la buenas nuevas de una cautiva. Tan poderoso era la palabra de esta niña que llegó no solamente a Naamán, sino hasta el rey. Y el rey creyó. Y el rey fue lo que le dio todo este dinero a Naamán y el que hizo la carta. Era muy importante entonces. Pero cuando llega al rey de Israel, el que tiene que creer más, el que tiene que entender más, ¿cómo reacciona él? ¿Me entienden, no? El rey de Israel, el rey de Siria cree que de verdad en Israel hay alguien que puede curar a un hombre de su lepra. Y el rey de Israel que dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, que dice, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Elohim, que mate y dé vida para que éste envíe a mí, que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Nadie puede sanar de la lepra, nadie está diciendo. Lo que este rey quiere es enviarme un favor y como sabe que yo no voy a poder cumplir, me va a declarar la guerra. O declararse la guerra. Ay, ¿cuándo? Más pico, es lo mismo que me pida que abra la ventana al cielo. ¿Por qué para él? Para el rey de Israel era imposible esto, pero para una niña cautiva era posible, porque su corazón de este rey estaba lejos de la voluntad del Padre. El corazón de esta niña estaba más cerca de Dios que de ellos. ¿Entiende ese punto, no? Ese es el estado actual del país de Israel. Es una profecía que con el tiempo va a ir mostrando cómo va a estar la política en general. El ambiente en general, el ambiente que se ve, el ambiente que vos observas todos los días, los políticos, la gente importante, las iglesias importantes, eso se muestra todo lindo, pero por adentro están con lepra, están con ropa rasgada, están sin fe. Esa es la realidad. Vos llegar, ¿dónde llegó Naamán? Al palacio llegó, porque ahí está la autoridad, ahí está el poder del país. Pero había sido el poder real del país, estaba allá en el campo, en la casita de Eliseo. Ese era el hombre más importante de Israel, pero nadie le valoraba. De la misma manera era Yeshua en sus tiempos. Ahí guatá con sus discípulos, ahí se va a hacer loco con sus discípulos. Pero lo más importante era Herodes, Poncio Pilato, Caifás, todo, Caifás, ahí el templo, todos ahí le resaltaban. Y a Yeshua y sus discípulos nadie le hacía caso. Nadie les consideraba. Lo mismo en este tiempo. La escritura, la palabra, lo que dice la palabra, ay, no hay tiempo para eso, poca cosa es. Pero ahí está para el Todopoderoso, ahí está lo más importante. Él está considerando esto como más importante. Entonces este rey lo único que puede hacer es decir, yo no puedo hacer nada. O sea, la autoridad, la política, la fama, los poderes, cuando llega el momento difícil, no pueden hacer nada. Vamos a buscar a Dios. Y ahí le manda a decir Eliseo, ¿no? Cuando Eliseo, el varón de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué
rasgar su vestido quiere decir renunciar o perder. Yo no tengo poder. ¿Por qué renuncia? ¿Por qué te rendí? ¿Por qué le hace creer al mundo que Dios, que Elohim no está en esta tierra? ¿Por qué vos como representante del país, como cabeza del país, en vez de ser el ejemplo, en vez de mostrar la fe, le hace creer al mundo? Porque era una noticia mundial, se venía un rey, un general extranjero. ¿Por qué le hace creer a ellos que acá no hay poder del Todopoderoso? Que venga junto a mí, envíale junto a mí, y vas a ver que en Israel hay profeta de Elohim. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Para los sirios, un profeta era como un brujo, un mago, un hombre, un hechicero. Ellos consideraban eso un profeta. Era raro luego para él de que si este hombre tenía el poder de sanarle de su lepra, esté tan alejado del rey. Era raro, pero él pensaba debe ser que un hechicero, uno que tiene poderes ocultos, ocultismo. Eso pensaba. Entonces, en su mente ya él que se imaginó va a llegar y va a hacer todo un conjuro, todo un show, toda una manifestación. Y el poder, la palabra. Sale, fuera de aquí, fuera. ¿Conocen esas actuaciones? Humilla cuera, ¿no? Fuera, acá están los demonios saltando, están bailando, miren la lepra está saltando ahí, tocaremos la lepra y va a salir como tipo fuego de su mano. Ese tipo de ambiente era lo que a los sirios les encantaba. Hoy en día vemos ese ambiente lleno en la congregación. Cuando llega alguien espera ver algún milagro, algún poder, alguna manifestación poderosa. Pero cuando se le dice lo que le va a decir Eliseo a Naamán, se enoja. Vamos a ver qué le va a decir. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Primero un mensajero. Recuerden el poder del mensajero. ¿Quién le está trayendo a Naamán hasta ahí, hasta ese lugar? Un general del ejército sirio. Que por orden del rey, con carta del rey, con mucho dinero, con mucha riqueza está viniendo una niña. Una niña. Entonces el mensajero tiene poder o no. Entonces Naamán acá se va a olvidar de eso. Se va a olvidar que lo que le trae hasta ahí fue precisamente una niña que Elohim usó como mensajera. Y ahora va a menospreciar a este mensajero. ¿Qué dice ahí? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este es una orden, es un mandato del profeta que tiene la voluntad del Padre. Para él es la solución a su problema. Pero en ese momento él eso no esperaba. Él esperaba el showman, esperaba el espectáculo. Además vio a un mensajero y le menospreció. O sea, alguien que lleva la palabra es menospreciado por la gente. No, tiene que ser el pastor, tiene que ser el obispo, tiene que ser el cardenal, tiene que ser alguien que tiene poder de revelación. El mensaje, llevar un mensaje, ese habla nomás, va a llegar ese y te va a hablar la Biblia. Eso no es lo que hace, eso le parece poco a la gente, ¿verdad? Mensaje nomás, porque nosotros somos eso, nosotros somos mensajeros nomás. La palabra dice que hagamos así. No, pero vos tenés que hacer algo más raro, ungir con aceite. Eso busca la gente. Y que te digan qué tenés que hacer no querés. Porque la gente no quiere hacer nada. Quiere solamente que se le venga así poderes especiales. Acá se le manda a hacer algo. ¿Sí o no? Ella hará algo. No, la escritura que nos dice, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. O sea, la tradición nos dice así. Y Naamán se fue. No. Entonces Eliseo le envió, ya estaba esa parte, ¿no? Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí él saldrá luego y estará en pie e invocará el nombre de Elohim, su Dios, del eterno su Elohim. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía su propio concepto de cómo tenía que ser restaurado.
Él no vino entonces para experimentar el poder del Elohim de Israel. Él vino para que se haga conforme a lo que él creía. Y eso es lo que tiene que romper. Eso es lo que tiene que demostrar. Eso es la lepra. Ese propio ser que está adentro y que nadie quiere mostrar, pero que ya se está viendo todo de él. Ya oye esa pama. Con la vemos cañiveta. Ya oye esa pama de verdad. Que sos pecador, rebelde, pero él sigue creyéndose general. Y ahí empieza a hablar sobre los ríos de Damasco, ¿no? Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre Abana y Farfar y el río Jordán? El río Jordán tiene un simbolismo muy importante. ¿Quién le trajo a Naamán ahí? ¿Quién le trajo a Naamán ahí frente a Eliseo? O sea, ¿por qué está llegando él frente a Eliseo? ¿Quién le envió? Una muchacha cautiva. Esa muchacha cautiva no le envió solamente a sanar su lepra. Le dijo, si le rogásele. Y si le envió esa muchacha junto a Eliseo, es porque había una manera de que el poder del Elohim de Israel llegue hasta cualquier persona que sea de otro país. Había una manera. ¿Cuál era esa manera? Eso estaba escrito en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Elohim bendijo a Abraham y ¿qué le dijo? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serás bendición para todas las naciones de la tierra. Así le dijo. Entonces cuando alguien quiera bendecir es unirse o ser parte o apoyar una causa. Entonces cuando alguien quiera bendeciré a los que te bendigan, yo me uno, yo apoyo, yo agarro esta causa como mía. Eso es como decir que está bendiciendo. Yo me hago hebreo, yo me hago israelita. Yo renuncio a mi creencia, renuncio a mi pensamiento, renuncio a mi naturaleza, renuncio a todo y me hago israelita. Eso es recibir bendición. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre el río Jordán y Abana y Farfar? Si él se va y se baña en Abana y Farfar, va a seguir siendo sirio, va a seguir creyendo en sus dioses. Entonces, no está aceptando la bendición que viene de Israel, que viene desde Abraham, no está aceptando. Entonces no va a funcionar por más limpio que sea el agua de Damasco. Pero cuando él entra en el río Jordán, él está haciendo un pacto, una alianza, un acuerdo con el Elohim de Israel. Con ese Elohim que hizo cruzar a los hebreos por el río Jordán en tiempo de Josué, y hizo un pacto con las 12 piedras. ¿Se acuerdan que Josué puso 12 piedras cuando él cruzaba? Que representaba, aquí pasó el pueblo de Israel. Todo el que pase por este río hace pacto con Israel. Se hace israelita, se hace hebreo. Y al hacerse hebreo, recibe la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Entienden? ¿No? Entonces, Eliseo le estaba hablando, no vaya a tener Jordán, o le estaba tirando esa promesa que ellos tenían desde antes. La promesa. Entonces le estaba invitando a Naamán a ser parte de la bendición de Abraham, a ser parte del pueblo de Israel. Eso le estaba invitando a hacer. Increíblemente, los propios israelitas estaban rechazando esta bendición, porque ningún leproso fue sanado en aquellos tiempos. Quiere decir que si algunos leprosos venían a consultarle a Eliseo, queremos ser sanos de la lepra, Eliseo, ¿qué le iba a decir? Ahí tiene el río, hagan pacto con Elohim, hagan pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pégate la pecotea. La lepra es resultado del pecado, la lepra es resultado de haberse apartado de su Dios, de su Elohim. Pejope Yahula penderrío, ve. ¿Qué hizo Juan el Bautista cuando estaba bautizando? ¿Dónde los bautizó? En el río Jordán. Y que decía, arrepentíos, el tiempo se ha acercado, ya el hacha está puesta, todo árbol que no lleva fruto lo cortará y lo echará. Y la gente venía, y, Juan, venía renunciando a su mundo, renunciando, y venían de todas partes, dice, de otras naciones, y todos venían, dice en capítulo 3 de Mateo.
de otras partes, de otras regiones, de todos lados, hasta de Damasco venía también. Dice también la Escritura que venían de ahí. Gente de todas partes. Venían ¿para qué? Para hacer la inmersión, el pacto, para renunciar a su antigua vida. Y a partir de ese momento recibirían la bendición. ¿Qué le dijo Yeshua a sus discípulos antes de partir? Vayan y predique esta palabra por todas partes. El que creyere, y después, creyere y fuere bautizado, será salvo, quiere decir rescatado. ¿Por qué bautizado? Porque el sumergirte en el agua representaría que vos renunciás a lo que creía antes. Y ahora aceptá este nuevo pueblo como tu pueblo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, hay mucha diferencia entre Abana y Farfar y el río Jordán. Abana y Farfar representan la religión tradicional, lo que al pueblo le agrada, lo que a la gente le gusta. Pero el río Jordán representa salir de un sistema, salir de un mundo. Y no era muy limpio ese río, pero el problema no era el río, era tu corazón. Bueno, más sus criados se le acercaban y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 representa perfección. Hay algunos que creen que cuando uno hace el bautismo puede usar esta manera, echándose 7 veces, solamente necesita algunos testigos. Si uno quiere hacer este pacto, esta alianza, primero escuchó la palabra, creyó en la Torá, creyó en el pueblo de Israel, creyó que en Israel está la verdad, entonces va a un río, tiene algunos testigos que observan y hace su oración y hace su declaración y empieza a zambullirse 7 veces. Eso ya representa el bautismo. No necesita toda una ceremonia, todo un cursillo, todo como hacen muchas personas. Eso ya es una ceremonia de bautismo. Porque eso es lo que está haciendo Naamán. Él está haciendo lo que nosotros conocemos como el bautismo. Él está renunciando a su pueblo, a su creencia, que nunca le pudo solucionar nada, y está aceptando la promesa de Abraham, la promesa de Isaac, la promesa de Jacob. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Elohim. Renunció a su manera y aceptó la palabra del varón de Elohim. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nueva criatura. A partir de este momento es nueva criatura, nuevo ser. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que es cuando vos entras en el agua y te bautizás y salís, ¿no? Son una nueva criatura. Amén. Y empezar a recibir el Rúa de Elohim, el Espíritu Santo. Y volvió el varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: miren lo que dice: he aquí ahora conozco, ahora se me abrió el entendimiento, que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. ¿Ven el cambio que hubo? No solamente fue sanado de su lepra exterior, sino de la lepra interior. Ese era el objetivo. Ese era el plan que tenía Elohim con este joven general desde años atrás ya. Desde el que nació tenía el objetivo de un día hacerle parte de su redil, hacerle parte de su pueblo. Ese era lo que tenía desde el principio desde que le eligió a Abraham, bendecir a las naciones. Y está cumpliendo acá. Eso es lo que Yeshua vino a hacer también. Van a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra, dijo, hasta el confín de la tierra, para poder bendecir a todos. Lastimosamente su propio pueblo se había corrompido, se había apartado de la verdad, no estaban siendo luz para las naciones. He aquí ahora conozco, versículo 15, que no hay Elohim en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y acá está lo importante. Ahora yo sé la verdad. Ahora yo sé que el único Elohim es Adonai, el Eterno. Y ahora Él quiere recompensar. Es importante, ¿no? Quiere recompensar. Pero fíjense lo que hace Eliseo.
Mas él dijo, vive el Eterno, esto es un juramento, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Por qué no podía aceptar Eliseo el dinero de Naamán? Porque cuando Naamán venía, ¿qué pensamiento tenía? Tenía un pensamiento de que yo voy a pagarle al que me cure. Tenía un pensamiento que esa persona, ese hombre que me cure, merece premio. Él no venía con el pensamiento de que Elohim me va a curar a través de una persona. No tenía ese concepto. Por eso, si ahora yo acepto su riqueza, el concepto, ese dinero fue enviado por el rey. Su rey no sabe lo que ha pasado acá. El rey de Jorán tampoco. Solo Naamán sí está entendiendo. Pero si yo acepto, voy a arruinar la fe de este hombre y voy a arruinar mi vida también. Yo no puedo aceptar. Claro que si Eliseo aceptaba ese dinero, iba a cambiar su situación, ¿no? Iba a ser rico, ¿no? Él era pobre, pero él no podía quebrantar la voluntad de Dios. Ese general no vino pensando que iba a ofrendar a Dios, que iba a ofrendar a la causa del Todopoderoso. Vino pensando que le iba a pagar al siervo. Ese es el problema hoy en día en muchas congregaciones. Las personas le pagan al siervo. Le dan dinero al siervo para que supuestamente el siervo haga algo por ellos. Como que si el siervo o el pastor lo que puede bendecirle. No. Cuando vos das, cuando vos aportás, vos estás dando para Dios, al Todopoderoso. A Él le está dando para que su obra funcione. Por eso Él no aceptó y no necesitamos. Dios te ha bendecido gratuitamente. Dios quiere hacerte parte de su pueblo. Yo no necesito. Así le dijo, no aceptó, vive el Eterno que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No voy a aceptar nada. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, bueno, ya que no aceptaste, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué significa eso? Que, bueno, ya que vos no aceptás nada de mí, yo quiero llevar en mi mula, quiero cargar tierra de Israel, ¿no? Arena, tierra, ¿no? Quiero llevar. ¿No quieres darme a mí? Porque su objetivo de él era ir a edificar un altar con la tierra de Israel. Entonces, más o menos lo que él pensaba es hacer una mini Israel en su país. Aunque yo voy a estar lejos de Israel, pero mi corazón va a estar con Israel y voy a tener un pedazo de esta tierra. Esto es muy importante. ¿Por qué él quiere un pedazo de la tierra de Israel? ¿Qué creen que habrá entendido? ¿Qué creen que habrá entendido cuando ahora entendió? Que ahí va a ser donde el Todopoderoso va a establecer su reino. Que esa tierra es la tierra bendecida. Que esa tierra es la tierra que tiene la esperanza, la promesa, y él quiere ser parte de esa promesa. Simplemente eso. No es muchas congregaciones aprovechan de eso y traen el agua de Israel, el agua del Jordán, la tierra de Israel, y venden, ¿no? Hacen negocio con esta cosa, aunque es de ahí de la esquina nomás el agua. Pero no, él no llevó para ese punto, él llevó para tener como simbólicamente. Él pensaba que al tener esta tierra, tengo todas las promesas, todo lo que el Padre prometió, todo eso. No era una idolatría. Simplemente todo lo que ha pasado en este país, quiero que sea parte mío. Quiero que sea mi historia, quiero que sea mi vida. ¿Entiende entonces lo que él entendió? Muy importante, ¿no? Bueno, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Eterno. Entonces, ¿para qué quería esa tierra? Iba a ir a edificar un altar al Todopoderoso para ofrecer holocausto y sacrificio al Elohim de Israel. ¿Y qué representaban los sacrificios? Los sacrificios representaban una unión, comunión, perfección con el Todopoderoso. ¿En qué momento se hacían los sacrificios? En los tiempos festivos. Quiere decir que él inclusive iba a ir a hacer festividades bíblicas en Siria. Y puede ser que haya tenido un grupo también de gente. En esto, ahora esta es la parte importante. Con esto vamos a ir cerrando. En esto perdone el Eterno a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo,
si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Eterno perdone en esto a tu siervo. Esto es importante. Él está diciendo, Eliseo, yo voy a irme con todo mi corazón, con esta nueva fe que tengo, la fe con el Elohim de Israel, pero yo soy soldado, yo soy general, yo me debo a mi rey. Y sí o sí, cuando él vaya a ofrecer su sacrificio a su Dios en el templo de Rimón y me ponga la mano así, yo voy a tener que inclinarme porque soy general. No voy a poder decir, no, ahora yo no, si no voy a ser decapitado, que me perdone. Eliseo le dijo, no, vos ahora ya cambiaste, voy a tener que dejar esa vida, ya tenés que alejarte de eso. Así le dijo, vamos a ver. Y él le dijo, ve en paz, tenga shalom, tenga tranquilidad. Hoy en día algunos porque vos trabajás sábado, te condenan. ¿Cómo vas a trabajar sábado donde hereje y coa? Pero si tu patrón te obliga a trabajar sábado y vos de ese trabajo dependés para mantener a su familia, no es ningún pecado. Ve en paz. Si vos no podés prepararle el sabbat a tiempo, no podés hacer las cosas exactamente, pero tener el corazón de hacer como el Padre quiere, tenés que tener paz en tu corazón. Pero hay muchas personas que este punto no entienden. Vemos nosotros entonces ya la gran diferencia entre Eliseo y Elías. Elías sí era así. Elías era, no, daipoi, burorei, daipoi. ¿Hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si el Eterno es su Elohim, creerle, y si no, Jehová, alfe. Negro, rojo, frío, caliente, directamente ya. Daipoi tibio, alfe. Pero Eliseo era más misericordioso. ¿Quién tenía ese corazón? Yeshua. Yeshua, el apóstol Pablo, él tenía ese corazón. Esperaba que el tiempo vaya cambiando a la persona. No quería imponerle, que cambiara. Tenía que dejar de decir ya Dios, dejar de decir a Jesús, eso es hereje. Claro que no. Poco a poco él iba a ir entendiendo. Entonces, esta palabra importante, ve en paz. Esas personas que aún no pueden cumplir todos los mandamientos por alguna razón de laboral, trabajo, no pueden participar en las fiestas o no pueden guardar los shabbatón, los feriados festivos por su trabajo, tienen que sentirse en paz. Porque Elohim sabe que ustedes le están adorando, que ustedes le están sirviendo y que ustedes ya han dejado su vida antigua y ahora están caminando conforme a lo que el Padre quiere. Si ese es el corazón que tienen, tengan paz. Ahora si a propósito no lo quieren guardar, si no les interesa luego, ahí sí preocúpense. Ese ya es otro problema. Ahora, bueno, terminó ahí. Y él dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, ahora habla de este personaje. Nos queda unos segunditos. Dice, varón de Elohim dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Eterno. Miren, utiliza al Todopoderoso otra vez. O sea, hace un juramento. Juro por Todopoderoso que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. El pensamiento que Giezi tenía es que yo soy un siervo y yo merezco recompensa. Este tipo es un enemigo de nuestro país, era un leproso, ha sido curado, merece recompensarnos. Él tenía ese concepto. ¿Qué significa esto? Él está pensando que él es el protagonista, que él es el que está haciendo la obra. Él está teniendo el concepto de su rey Joram. Él no está teniendo el concepto de Eliseo. Por eso más adelante vamos a ver que él se va a quedar trabajando para Joram. Entonces, él cómo está ahí al lado de Eliseo como siervo del profeta de Elohim. Pero ¿qué hay en su corazón? Codicia, amargura, o sea, deseo de ganar y menosprecio hacia la obra del Todopoderoso. Porque a él no le interesa lo que pasó con Naamán. A él lo que le interesa es que este tipo merece que nos pague. Orero merece o me orero le correspondea. Directamente él está poniéndose en contra de lo que el Padre ha hecho. Y por eso miren cómo va a terminar. Eso es importante que atendamos. Algunas personas se rebelan contra la voluntad del Padre sin darse cuenta que eso es un tremendo pecado. Y recuerden, ¿qué es lo que produce el pecado? Vamos a ver. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien?, le dijo Naamán. Y él dijo, bien, mi señor. Bien, mi señor me envía. Bien, mi señor me envía a decirte. ¿Esto es cierto o falso?
Falso, mentira. La entrada, él dijo, vive el Eterno, que él tiene razón. Su razón ya le está haciendo mentir. Eso tienen que tener en cuenta muchas personas que creen que tienen la razón, que cuando tienen mucha razón ya empiezan a hablar mentiras. La persona que siempre quiere tener la razón sin darse cuenta, porque como tiene que tener razón, va a empezar a hablar falsedades. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. También siempre le usa a gente para, no, pero porque hay gente necesitada, hay gente pobre. No, nunca se pone como que yo necesito. Hay otros que necesitan, otros ve guarango, ego se guana, o mi ocotea, pero Eliseo no pensáis, oí mi gente, y la ibare, no pensáis, plata que tú llames es etape, con Eliseo y formal. El mismo corazón de Miriam, la hermana de Moisés. Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos de muda. Poco lo que pidió, un talento de plata. ¿Cuánto era un talento de plata? Sacamos 15 millones, ¿no? Si era 10.000, 30 millones. Mucho ya, ¿no? Estamos, ¿no? Eso no es lo que él pidió. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. 2 lo le dio, ¿no? Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. O sea, 60 millones le dio. O 30, ¿no? Si es a 5. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Lo mismo que había hecho Acán también. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Todo un delincuente, verdadero delincuente. Pero delante de Dios, para Dios, todo esto es para Dios. Y miren acá. Y entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Le da la oportunidad. Lo mismo que Pedro le dijo a Ananías y Zafira. ¿Qué han hecho? ¿Por cuánto han vendido? La misma cosa está ocurriendo acá. Por eso podemos decir que Eliseo era el profeta de la restauración. ¿De dónde viene Giesi? Él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y ya puyema, la mentira. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y miren lo que le dice acá, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervo y sierva. ¿Por qué le dice eso? Ahora estamos en la época en que el país está terriblemente corrompido y el Padre nos ha puesto para restaurarle, porque se viene un juicio grande, se viene un juicio terrible contra Samaria. Entonces no es tiempo para que nosotros, los servidores, los que estamos como profetas, no andemos interesando por el dinero, por fama, por poder, como hoy en día hace mucha gente, ¿no? Son predicadores, pero su interés ¿dónde está? En dinero, en fama, en ganar, en hacerse rico. ¿Es tiempo para eso? ¿Para estas cosas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué su lepra de Naamán se fue a él? ¿Qué representa la lepra? ¿Qué quería decir la lepra? Pecado. Porque el pecado estaba en el corazón de Giesi, aunque él estaba presentándose como siervo del siervo, ¿no? Aparentemente estaba haciendo las cosas que al Elohim le agradaba, pero su corazón estaba con la fama, con la riqueza. En el libro de Timoteo creo que dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Es el principio de todos los males. Y al final se acabó la esperanza de este joven. Después vamos en los siguientes capítulos que con su lepra y todo, no sabemos si fue restaurado, creo que no. Él se queda como siervo del rey Joram, como su servidor, como su secretario. No.